Un saludo, bienvenido a una edición más de Pulso Empresarial en su televisión regional, en Popular Televisión. Tenemos con nosotros a don Carlos Pajares. Un saludo, don Carlos. Un saludo, muy buenas. Don Aurelio Sastre, un saludo, don Aurelio. Y muy buenas. Bueno, pues hoy nos hemos desayunado con algunas noticias, algunas que nosotros desde aquí veníamos diciendo que no eran convenientes para Cantabria, y me refiero en concreto a que la Unión Europea rechaza financiar el famoso ramal a Bilbao. Y yo creo que, aunque pueda parecer una mala noticia, nosotros que estábamos en desacuerdo con ese proyecto que no beneficiaba, si beneficiaba a alguien, al País Vasco, es buen el corredor del Atlántico, como ha propuesto la COE, como ha propuesto el Grupo Foramontanos y como la lógica dice. Por lo tanto, sería buen momento para rectificar y abandonar ese proyecto que yo humildemente considero descabellado. Lo consideraba desde el primer momento, desde el punto de vista logístico. Un proyecto que puede elevarse a los 3.000 millones de euros, una financiación que no va a llegar y que, bueno, pues visto lo visto, yo creo que será un proyecto más imaginativo que va al cajón del olvido. Pero vamos a dar vuelta a la noticia, y lo que puede ser una mala noticia puede ser una buena noticia para que en un ruego el gobierno de Cantabria se sume al corredor del Atlántico. Se lo pido fervorosamente, de verdad. Yo creo que ese es el proyecto que interesa a esta comunidad. Pero no soy yo el que tiene que opinar, esta es una opinión particular. Don Carlos Pajares. Bueno, de hecho, además, si de verdad el gobierno cree y establece como una de sus baluartes en cuanto a lo que es la industria y el proyecto industrial de Cantabria, el polígono de la Pasiega, que está unido al puerto y está unido obviamente a conectarse con los ramales de distribución más importantes, lo lógico es que ese corredor del norte, ese corredor del Atlántico, funcione y funcione a pleno rendimiento si queremos de verdad que la Pasiega sea un éxito industrial para esta región. O sea, el uno sin el otro dejan de tener también cierta importancia. Pues vamos a ver si, como usted bien dice, el gobierno... Entra el sentido común en ese aspecto. Sí, y no solo... Y digo una cosa, no solo reclamarlo desde un punto de vista puramente formal, de eso de quedar bien, sino hacer de verdad... No, sumarse ya al equipo de negociador. Exactamente, y presionar para Aunque se han perdido unos años, ¿eh? Se han perdido muchos años, desgraciadamente muchos años. Y perdone, además le pregunto, porque eso lo que demuestra es que cuando hay ideas personalistas, sin un estudio, por caprichos, o no sé, lo que sería peor, caprichos nacionalistas, que fuera un mandado del País Vasco, que eso sería todavía mucho más triste, eso no ya va a ningún sitio, ¿verdad? A ninguno. Y usted también lo decía con el proyecto de la vía férrea con Bilbao. Al final, lo que estamos terminando desde el punto de vista industrial y económico es terminando siendo un ramal de la economía vasca. Eso y ese no puede ser el futuro de Cantabria. Verse supeditado a los caprichos industriales de nuestros vecinos, lo que nos lleva es lo que nos está llevando a un desierto industrial y a convertirnos única y exclusivamente en una región de servicios de nuestros vecinos y del resto del Estado. Sería una malísima apuesta económica y de futuro. Don Aurelio. Bueno, yo creo que la situación de relaciones con el País Vasco hay que verla desde dos puntos de vista. Una, hay que verla como un sistema de relación de vías de comunicación, que eso sería absolutamente negativo, y otro, verlo como un potencial cliente de Cantabria, un colaborador en lo económico, pues porque a fin de cuentas es una región limítrofe, es una región rica y es una región con la que hay que tener unas excelentes relaciones, pero no así en el tema de las comunicaciones, que serían de una sola dirección, don Gervasio, serían del País Vasco hacia Cantabria, y que serían con un objetivo, porque sabemos que tienen con un objetivo anexionista y colonizador. Ese sería el gran problema que hay, ¿no? Y luego son dos proyectos. Uno, el que tenemos, el corredor atlántico, a 5 años vista, donde ya además hay unas fuerzas que están siendo muy consideradas en Europa, hasta tal punto que el proyecto está siendo estimado positivamente en Europa con presupuestos y demás. Y otro a 40 años, o 50,
Bueno, vamos a ver, no seamos tontos. O nunca, porque no lo sabemos. No, es que 2050 es nunca, don Gervasio. Estamos hablando de 2.600 millones ahora, pues eso estamos teniendo en cuenta los encarecimientos que podemos estar hablando de una obra de 4.000 millones. Pero fíjese, es que estas ideas, idea de a 2050 y eliminar, marginar el proyecto que ya está, además con el norte, que es donde debemos estar, no quedarnos ahí, sería un punto más de aislamiento, ¿no? Bueno, estas cosas que antes un presidente del PRC las veía con mucha lógica. Tuvo unos años donde era la lógica, lo que corredor con el Valle del Ebro, aquel proyecto, Tres Mares, esa era una cosa que apoyó, que era la obra mejor. Pero que se podía... luego ha perdido el contacto con la realidad. Es un hombre que hoy ya levita y ya ha perdido totalmente el contacto con la realidad y nos hace propuestas a los ciudadanos como si todos los ciudadanos fuéramos idiotas. Creo que hay que ir al corredor atlántico, pero además sin demora. Creo que el gobierno de Cantabria, que yo creo que intenta hacer las cosas con sentido común, hay que pensar eso. Bueno, tiene lo que usted ha dicho. Sí. Usted dice que es una opinión, pero yo creo que es una opinión que está muy generalizada en la sociedad cántabra porque está avalada por la lógica y por el sentido común. Por tanto, el gobierno de Cantabria tiene de inmediato que establecer relaciones con el resto de las comunidades para incorporarse a ese proyecto. Bien, otro tema importante de esta semana, yo nada más que les voy a hacer en la pregunta. Han sido aprobados ayer los presupuestos de Cantabria, 3.452 millones de euros. Yo nada más que les voy a hacer una pregunta. Con el apoyo del PRC, ese partido que había que quitar del poder. Me pregunto si esto es lo prometido en campaña electoral, porque igual estoy equivocado, don Carlos Pasanegares. Bueno, más allá de quién apoya o deja de apoyar los presupuestos... La continuidad, digo, de los presupuestos. Es lo que es el presupuesto. Vamos a ver, yo personalmente esperaba desde el punto de vista económico que se viera un giro más contundente en los presupuestos de Cantabria. No hay más que ver las declaraciones que hace el Partido Regionalista, que no para de decir, y creo que no le faltan motivos para decir que son unos presupuestos continuistas. Totalmente. Entonces, si son unos presupuestos continuistas, está claro que no se han atajado los problemas que hemos ido nosotros manifestando desde esta misma mesa estos últimos años con los presupuestos anteriores. Yo creo que el Partido Popular ha tenido que hacer encajes de bolillos para poder aprobar los presupuestos, pero yo creo que tenía que haberse hecho una negociación un poco más dura para conseguir que poco a poco se fueran revertiendo los aspectos negativos de los presupuestos anteriores. Al final, pues bueno, se ven o se pretenden ver atisbos de cierto cambio con lo de la política fiscal, pero es una rebaja muy pequeña. Pues eso, pues no voy a decir que es un brindis al sol, pero bueno, no deja de ser, pues eso, un pequeño cambio. Hay otra serie de cuestiones que ni se reflejan prácticamente, o sea, no vemos, salvo esa pequeña rebaja fiscal, como dice, y bien dice el Partido Regionalista, son unos presupuestos continuistas. Bueno, vamos a ver qué pasa en los presupuestos ya del año 2025, desgraciadamente. Lo que se está instalando detrás, lejos de opiniones de este tema concreto, es que las campañas electorales no sirven para nada. Pero lo vemos en el gobierno. Es decir, como la mentira se ha instalado en la vida social, política, que es que hay que ir al fondo de las cuestiones, pues la política ya es lo habitual. Es decir, yo puedo prometer una cosa, pero luego al día siguiente hago otra, que es lo que está pasando aquí en Cantabria. Pero eso se obvia. Luego se puede discutir que si lo que se hace es bueno o malo, pero yo lo que digo es que es lo contrario de lo prometido. Eso es indiscutible. Lo que no se puede decir es, ahora hago esto, cojo el voto de los ciudadanos y hago lo que me da la gana, ¿no? Una cosa que hace mucho el señor Sánchez, pero esto es así. El daño que se hace socialmente a la credibilidad política, para mí, lejos de casos concretos, aunque podemos recibirlos a para mí me parece penoso y como tal hay que decirlo. No nos puede doler prendas decir la verdad, aunque la verdad a veces duela, la decimos con corteses razones, con demostración, podemos traer papeles también para recoger afirmaciones, sonido. No se trata de eso. Se trata de decir, estamos haciendo lo contrario de lo que hemos dicho, por una estrategia particular.
¿Y esa estrategia particular va a dar resultados? ¿O solo resultados electorales a medio plazo? ¿O resultados particulares? Esas son preguntas que yo dejo en el aire, don Aurelio. Bueno, el problema de esto es que los ciudadanos nos sentimos engañados. Cuando esos cambios se dan, porque hacen unas propuestas, unas promesas, un cambio radical en la economía, porque el endeudamiento era tremendo, la desindustrialización también, el resto de los sectores económicos en caída libre, de tal manera que la actividad económica en Cantabria está perdiendo pulso, pues de una manera muy fuerte, ¿no? Nos dicen que va a haber un cambio radical y todos pensamos en un proyecto propio, un proyecto propio para ese cambio y para ir rectificando esas políticas erróneas, no erráticas, porque en realidad no cambiaba, ellos seguían con su política erróneas. Pero, hombre, de la noche a la mañana cambian, lo cual quiere decir que el engaño fue con premeditación y alevosía. En 24 horas. En 24 horas hay un cambio y además sin ninguna explicación, porque podía haber dicho, hombre, creíamos que las cosas eran de otra manera, hemos visto el PRC es un partido regionalista que busca esto, que están dispuestos a rectificar en cosas, que quieren apoyar estas ideas nuestras, explicar un poco, pero es que no han dado absolutamente ninguna explicación. Se han sumado al proyecto, nos dicen que las cosas que está haciendo el PRC de don Miguel Ángel Revilla han sido extraordinarias por Cantabria, y bueno, así nos vemos, con una deuda enorme y con una actividad económica, ya digo, en caída libre, ¿no? Todo esto sin ninguna explicación, pues yo creo que dejan muy mal parados a estos gobernantes. O sea, yo digo, bueno, pues con el PRC ya se ha estado gobernando en Cantabria y bueno, no fue mal, dirigía la política el PP, se hicieron obras, también había en el gobierno nacional, también entonces estaba gobernando y se hicieron muchas cosas y se veía, el propio presidente del partido tenía, era valorado, ¿no? Porque trabajaba, hacían carreteras, se molestaba un poco cuando se inauguraba una carretera, venía el ministro de Obras Públicas y le avisaba con media hora de anticipación. Pero bueno, hacían cosas. Dices, bueno, pues se puede recuperar a lo mejor aquel PRC, podían explicarlo, ¿no? Y queremos recuperar ese partido regionalista porque también hay que tener en cuenta una cosa. Yo creo que ahora hay dos partidos regionalistas. Uno, el de Miguel Ángel Revilla, y otro sin Miguel Ángel Revilla, que tengo la impresión que no saben ya cómo quitar de encima al presidente, aunque le hagan luego todas las... Eso sería ya tema de otro... Aunque le hagan luego todos los más honores... político, ¿no? Eso sería tema más político. A fin de cuentas, es verdad, es el creador del partido. Lo que sí es verdad, ¿no? es, y lo decía don Carlos, vamos a ver, si se hace una oferta de cambio, hay que hacer una oferta de cambio y tratar de cumplirla. Si se dice que unos señores, políticamente, no estoy hablando personalmente, son muy malos políticamente, puedo encontrar frases, pero no es cuestión de repetirlas, y luego, en esa misma noche, ¿no? Si se digo que lo de la Consejería de Obras Públicas voy a hacer 20 años de que a ver qué pasa allí, y nunca más se volvió a saber más, pues no sería justo, fuera el PP, el PSOE, no decirlo. Y yo creo que la verdad nos hará libres y que la mentira nos lleva al desastre. Y algunos, a una edad, no estamos dispuestos a que nos mientan, por lo menos a dejarnos engañar. Pero eso no se trata de que tengamos razón o no, que igual no tenemos razón. Lo que sí decimos es que se ha hecho lo contrario de lo dicho. Bueno, ¿alguna cosa al respecto, don Carlos? Quería apuntar porque pasar a otro asunto. No, solamente que abundar en el tema económico de un cambio que era necesario, sobre todo porque, como bien apuntaba don Aurelio, el gasto público en Cantabria está disparado. Todos sabíamos que hay que rebajar ese gasto público y ahora mismo uno de los grandes problemas que tiene el Partido Popular es que si no es capaz de gastar menos y sin embargo quiere recaudar menos, pues al final las dificultades con las que nos vamos a encontrar van a ser las mismas, el resultado va a ser el mismo. O sea, va a seguir aumentando el déficit público. Y ya digo, yo lo que he hecho en falta es la valentía para ir reduciendo ese gasto público en lo que es accesorio, innecesario, que en Cantabria, desgraciadamente, existe y existe mucho. Pues no quiero decir nada, Cantabria es la comunidad mejor financiada. Todo lo que puede pasar es ir a peor en la nueva financiación.
Ojo, los problemas que se pueden presentar. Entonces, eso no va con un mensaje de austeridad. No estoy hablando de un mensaje liberal, estoy hablando de un mensaje de austeridad y de sentido común para llevar a esta comunidad a otro destino. Pero el tiempo da o quita razón. En el corredor del Atlántico nos lo ha dado, en el proyecto ese del Tren de Bilbao nos ha dado la razón a nosotros. Y creo que en este otro lo tenemos. Bueno, vamos con un tema nacional. Un Estado muy endeudado, con una deuda en torno, a pesar de la inflación del 112%, con este último mes del año viviendo a crédito, teniendo que buscar endeudamiento, y hay que el gobierno se va a endeudar en más de 2.000 millones, porque al final con la subida en bolsa va a suponer eso, para comprar el 10% de Telefónica, cuando hace 2 meses se deja entrar a los inversores de Arabia Saudí cuando tenía la acción de oro para impedirlo. Estamos viendo cómo se están colocando amigos de amigos. Hemos visto ahí Ispasat, donde se ha presentado al señor Duque, el astronauta, y ahora se coloca de vicepresidente a la novia, la amiga, lo digo en el buen sentido, del ministro de Asuntos Exteriores, pero una señora que ha sido la CEO de una compañía china, Huawei, con problemas que no permiten entrar en Estados Unidos, con serie de dudas de espionaje, no ella, sí, de Huawei en Estados Unidos, y para mí ampliamente sospechosa. Esta señora es libanesa, no sé qué nacionalidad tiene. Bueno, se está jugando mucho con las cosas de comer, para colocar amigos por todos los lados. Esto es como si fuera una agencia de colocación, una falta de respeto a los ciudadanos. Volvemos al mismo asunto. Nosotros nada más que defendemos a los ciudadanos. Pero una falta de respeto a los ciudadanos, a su esfuerzo de cada día, de madrugar, de pagar sus impuestos, de la gente buena, y nos quedamos con cara de panolis, porque luego vemos esos contratos de multimillonarios, de gente que en 4 años se ha hecho ya muy rica, ya está en el tren y ya no se baja de los consejos de administración, de unos y de otros. Esta es la auténtica realidad. Don Carlos. Bueno, aquí 2 cuestiones. Primera, España no hace más que bajar puestos en el índice de libertad económica. Y el intervencionismo por parte del Estado, en este caso además, y ahí es donde viene la segunda parte de la que luego hay que hablar, vestido o intentado vestir sobre empresas estratégicas importantes y que no se puede perder la españolidad de ellas, es muy negativo. O sea, el Estado no es empresario. Cuando es empresario suele ser malísimo. Nos cuesta al final muchísimo dinero a los contribuyentes. La intervención por parte del Estado en Telefónica es una muy mala noticia, que se intenta vestir desde el punto de vista ese que comentaba antes, de empresa estratégica que puede caer en manos de países extranjeros o de inversores no deseados. Pero para eso existen otra serie de mecanismos que existen en la mayoría, la acción de oro, la posibilidad de intervenir. O sea, se está buscando, como siempre, como hace este gobierno y todos aquellos que son intervencionistas, buscar la parte sentimental en la parte económica, y el sentimentalismo en la economía casan francamente mal. Pero con eso se juega. Es otra medida más intervencionista, se hace a nivel de leyes de intervención en el mercado, y ahora intervenir directamente en empresas que Telefónica ya lo vivimos. Telefónica fue una empresa pública, una empresa que tuvo grandes problemas y que cuando fue capaz de quitarse del lastre de la gestión del Estado se ha convertido en una de las grandes empresas de telefonía del mundo. Pues muy mala noticia desde el punto de vista económico. Don Aurelio. Sí. Pero es muy mala noticia, y además siguen engañando, porque efectivamente, como dice muy bien don Carlos, hay mecanismos y hay herramientas para impedir que esa empresa siga siendo netamente española sin que se hagan estas inversiones. Pero son inversiones que hoy que conocemos la trayectoria de este gobierno, es que han convertido el gobierno, han convertido la administración y las empresas que llamamos públicas, las han convertido en una mina de oro para todos aquellos afines y para colocación de todo esto. Hay una práctica, que es lo que decimos, esa colocación de gente arbitraria, indiscriminada y en cantidades no asumibles, que se llama nepotismo. Y es una de las prácticas
que hoy están aquí a la orden del día. Es una práctica que debería erradicarse. Han convertido la administración en una mina de oro para los afines y amigos del gobierno, ¿no? Entonces, esto es una situación anómala. Las ministras colocando a sus esposos y los ministros colocando a sus esposas. Creo que que esto está llevando a España a una situación de pérdida de reputación nacional e internacional. Y son situaciones que cuando uno las ve, dice, bueno, pero esta situación se puede dar en nuestro país de una manera tan impune, donde nos mienten, donde nos alarmábamos porque decíamos que el gobierno o el presidente se iba a reunir con Puigdemont y ellos lo negaban. Como ya eso es algo que va a suceder de manera inminente, pues ya nos dicen que no se va a reunir una sola vez, sino que se va a reunir todas las veces que haga falta. Es decir, hay una actitud de provocación permanente y son actitudes que alarman porque dice, estas son situaciones que parece que España ha perdido una guerra y que hay que tragar con todo aquello que se haga. Y no es así. Yo creo que un país, y España yo creo que lo tiene, lo que pasa es que han cogido a todo el mundo por sorpresa, España está estupefacta, yo creo que no ha tenido capacidad de reacción, pero todo el asalto que se está haciendo a las instituciones, las acciones, los apoyos de los terroristas, de los grupos terroristas en Navarra, todas estas cosas yo creo que han cogido a España en una situación de indefensión y pienso que tiene que reaccionar porque un país tiene que tener herramientas para evitar su autodestrucción. Y el fondo de todo esto, que es el ruido que no nos deja ver en la realidad, y es la pregunta que como ciudadanos, yo creo que en un medio de comunicación católico, lo que tenemos que intentar es también ayudar a pensar, no crispar, pero decir la verdad. Y a veces, es verdad que a veces decir la verdad tiene como consecuencia que otras personas crean que eso es molesta, pero hay que decirla de la mejor manera posible, pero decirla. Y la pregunta que debemos de hacerlo los ciudadanos es, ¿hay menos pobreza ahora que hace 20 años? ¿Somos más ricos ahora que hace 15 años? ¿Somos más pobres? Y esos son los datos que voy a aportar, porque en lo demás es ruido y ruido y ruido y cosas, pero de lo que nos es de comer para poder vivir con más justicia, con menos pobres, con menos personas que tengan que asistir a las Cáritas, a los bancos de alimentos, en un reparto, lo que se está creando al final es todo lo contrario, una casta, ¿no? La renta per cápita, y voy con unos datos, de España no avanza desde el año 1995. Señores televidentes, es decir, estamos bloqueados, 1995. La brecha con Europa es la misma que hace 28 años. Hemos perdido 28 años de prosperidad. Esto, que se podría decir en la tribuna, es algo irrefutable, incontestable. Totalmente. Se puede decir el progresismo, lo otro, se puede vestir de lo que se quiera. La realidad, señores, la realidad que habría en una empresa. Somos igual de pobres, luego somos más pobres que hace 28 años. Don Carlos Pajares. Bueno, son datos que no tienen contestación. No, sí, los datos son abrumadores. El problema es que parece que al españolito medio los datos no le importan. Pero lo tendría que notar en propiedad, ¿no? Somos el país, uno de los países de la OCDE con mayor presión fiscal en todos los niveles y no pasa nada. Como decía antes, en libertad económica vamos bajando puestos y estamos ya en una posición muy lamentable, a la altura de muchos países africanos o del norte de África. Como usted bien dice, la renta per cápita a niveles sin inflación y pues se mantiene estable, no crecemos, seguimos siendo igual de pobres, pero en comparación con otros que sí siguen creciendo, pues somos más pobres. Y ponme una cerveza más y una de rabas. Esa es la cuestión.
En eso estamos. Don Aurelio, un minuto y medio. Sí, bueno, es que se manejan actitudes que son como daba a entender don Carlos, quizás no de manera muy explícita, pero que lo dejaba entrever, es que son actitudes de sátrapas africanos. Las que, si usted ve los abusos que hay de los recursos del Estado, utilizar los aviones para ir 14 kilómetros, pero además 20 coches por carretera y 1 o 2 helicópteros para trasladarte de no sé dónde a no sé dónde, eso no es propio de Occidente o de un país que vive la situación que vive España, donde la austeridad ya es una obligación. Decía usted que hace 28 años de pérdida de prosperidad, y es cierto, porque aquí, cuando se entró en Europa, le voy a dar un dato. Marcaron... 1 de cada 3 personas han pedido un crédito para la Navidad. Claro, no, y se está viendo en el consumo y se está viendo ya en las calles, que usted no ve gente, esa animación que ya podía verse ahora en estas fechas, pero si hicieron los planes, el objetivo 1, los planes de objetivo con Europa, era con el fin de buscar la convergencia, de que la economía española alcanzara los niveles de la media europea, y de hecho se habían llegado a alcanzar, se llegó al 100% en relación con el resto de países de Europa. Bueno, en este momento estamos ya en, no sé si en el 90 o el 85%, que hemos perdido renta de una manera espectacular, y es que se está perdiendo, se está llegando a yo creo que a niveles de pobreza que no se esperaba. No es tener un coche mejor, no es síntoma de mayor riqueza, ni tener una lavadora, ni tener esto. Yo creo que hay otros elementos que dicen muy bien nuestro nivel de pobreza, como son, pues eso, la adquisición de alimentos, la situación de hambre que parece ser que se empieza a instalar, las colas del hambre que llamamos. En fin, quiero decir que somos más pobres, tal como usted ha dicho, y no se ven vías de recuperación. Pues en estas fechas tenemos que despedirme en esta Navidad. Nosotros en este programa aprovecho para agradecerle mucho a don Carlos y a don Aurelio su constancia de estar aquí en el programa, y a ustedes decirles sinceramente que tratamos de decir las cosas como las sentimos, sin crispación, sin insulto, pero nuestra verdad, que la tratamos de buscar, aunque la verdad es que uno está permanentemente en una carrera por buscar la verdad, ¿no? No son tiempos fáciles incluso para decirlo, porque son tiempos de crispación. Nosotros estamos en contra de la crispación, pero también estamos en contra de mentir, de no decir la verdad, sobre todo porque además creo que podemos hacer un buen servicio a las jóvenes generaciones. Nosotros ya estamos entrando en una edad, don Carlos menos, don Aurelio y yo, aunque somos jóvenes, estamos en plena forma, somos más libres, porque con la edad te hace ser más libre y decir cosas que igual jóvenes y otras personas mediatizadas no pueden decir por miedo a represalias y a otras cuestiones. Pero en cualquier caso les deseo lo mejor, que el niño Dios les bendiga, les traiga lo mejor de lo mejor, paz, trabajo, salud, que Cantabria sea cada día mejor, que sea una gran familia. ¿Quería algo, don Carlos? Desear feliz Navidad. Pues eso estoy haciendo, y en nombre suyo también, el deseo de una feliz Navidad. Que el niño Dios les bendiga a todos ustedes. Paz y bien.